gracias a Dios, ya la evidencia es cada vez más y más significativa y ya se escucha en todos lados. Yo tengo muchos pacientes que llegan y ya me dicen esto de, es que es verdad que el intestino es el segundo cerebro y eso me gusta bastante. Entonces, hacer este podcast, por ejemplo, es muy importante para que más y más personas se informen. Pero ¿y la nutrición qué tiene que ver con el autismo? Y yo me quedé un poquito en shock, pero yo le dije, tiene todo que ver. Este, Tal vez han tenido experiencia de que antes de saber que un niño tiene autismo, antes tuvo síntomas gastrointestinales desde que nació o desde que sus primeros 3 años de vida, por ejemplo. Se dice que, o se ha estudiado que del 50 al 70% de las personas que tienen autismo tienen síntomas gastrointestinales que contribuyen a los síntomas de comportamiento. Quiero empezar diciendo que justo la doctora Natasha Campbell habla en su libro que hay mucha investigación en autismo y mucha evidencia porque la fuerza que detrás de eso son los papás que ven por sus hijos para ver qué pueden hacer para mejorar, y dice algo que a mí me gusta también mucho decir, que si eres papá o mamá de un niño con autismo recientemente diagnosticado, no hay tiempo que perder. Lo primero que tienes que hacer es informarte. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más del Te Acompaño desde la Experiencia, y nuevamente pues soy Karen Gudiel, saludándolos desde el equipo de la Clínica Ciclidi para hablar de un tema súper interesante y un tema que probablemente también nos pone nerviosos a los papás y bueno, y a todo el mundo. A todo el mundo hablar de nutrición y lo que tengo que hacer y los cambios que tendría que hacer para un beneficio a largo plazo. Por alguna razón nos da un poquito de miedo, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de relación intestino y cerebro en la persona autista o la persona con autismo. Y estamos con la licenciada María Andrea Castellanos. Ella es licenciada en nutrición, alimentación intuitiva y psicoalimentación de la Universidad del Valle de Guatemala. Es nutricionista funcional y está trabajando en la clínica de nutrigenómica y medicina funcional, principalmente con población neurodivergente, pero también otras poblaciones. Bienvenida, María Andrea, o Andy. Te dicen Andy todo el mundo, pero ¿cómo te gusta a ti que te digamos? ¿Cómo querés que te digamos acá? Andy, porfis. Andy, muy bien. Pues bienvenida, Andy. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para platicar de este tema que es tan importante y puede cambiar muchas vidas. Muy, muy importante eso que acabas de decir. Cambia vidas. Y yo, bueno, les voy a contar que soy una mamá. Yo siempre me denomino como una mamá pro dieta. ¿Y esta dieta qué significa? Los cambios que tuve que hacer en algún momento, precisamente para ver cambios y beneficios en la calidad de vida de mi hijo. Mi hijo tiene 25 años. Para quienes nos han seguido ya lo han escuchado. Y desde que tiene 6 años, él ha estado con una dieta libre de gluten, de caseína, de colorantes, conservantes, muchas azúcares. Hicimos cambios bien, bien importantes, y la verdad es que a los 6 meses él tuvo un cambio significativo y comenzó a formar frases. Él utilizaba solo jerga para hablar y tenía su piel, una piel muy, muy eh, era una piel que parecía una lija, y le echábamos crema todos los días y la piel le cambió a los 2 meses. Vimos un cambio súper, súper interesante en su impulsividad, en su nivel de impulsividad también cambió muchísimo. Entonces yo siempre les recomiendo a los papás que este tipo de intervención y este tipo de acompañamiento es esencial para que sus hijos respondan mejor a cualquier otro tipo de intervención. Así es que gracias, Andy, por estar acá. Contanos un poquito, ¿cuál es esta relación entre el intestino y el cerebro? ¿Por qué nos debemos de preocupar de que lo que entra a nuestro intestino, lo que nuestro intestino está procesando, tiene un efecto o no en nuestro cerebro? Contanos un poquito sobre eso. Ok, súper. Am, Esto es más reciente, esto de ver que, por ejemplo, el intestino es nuestro segundo cerebro. Siento que todavía se está estudiando y las personas todavía no entienden completamente esta conexión, pero
gracias a Dios, ya la evidencia es cada vez más y más significativa y ya se escucha en todos lados. Yo tengo muchos pacientes que llegan y ya me dicen esto de, es que es verdad que el intestino es el segundo cerebro y eso me gusta bastante. Entonces, hacer este podcast, por ejemplo, es muy importante para que más y más personas se informen. Y la realidad es que nuestro intestino y nuestra microbiota intestinal están directamente conectados por el nervio vago al cerebro y es una comunicación bidireccional. O sea, el cerebro manda señales al intestino y pueden ser señales químicas, por ejemplo, y también la microbiota intestinal y el intestino manda señales al cerebro, siempre, constantemente. ¿Ok? Esa es la relación. Es decir, en efecto, todo lo que le ponemos al intestino, todo lo que le echamos al intestino impacta en el funcionamiento de nuestro cerebro. Yo te diría que del cerebro y de todo nuestro cuerpo. El intestino es un órgano fascinante, es un órgano que, em, que no sospechamos que es tan importante, pero yo, por ejemplo, atiendo muchos pacientes con todo tipo de cosas que te podrías imaginar, ¿verdad? Obviamente neurodivergentes, pero también con artritis, lupus, y casi siempre tienen algo en su intestino que puede afectar en estas otras condiciones. Así que la manera en que mejoran es atendiendo estos aspectos que pueden estar en desbalance en su intestino para mejorar la condición, para, por ejemplo, en artritis, mejorar el dolor, ¿verdad? ¿Tú te imaginarías que la artritis puede mejorar a partir de mejorar tu microbiota intestinal o tu alimentación? Yo siento que a veces no hacemos esta conexión. La microbiota es este conjunto de microorganismos que viven en todo nuestro cuerpo, pero la más sonada es la que vive en el aparato gastrointestinal. Se compone por hongos, virus, parásitos, bacterias y esta tiene que tener un equilibrio y un balance y una variedad en esa población. El problema es cuando hay más de algo que me puede hacer daño, como un desbalance, y hay varios factores que pueden contribuir a ese desbalance que me lleva a las diferentes condiciones que se pueden expresar en una persona. Ok, excelente. Y tú nos decías que que el intestino es un órgano fascinante. Sí. Es fascinante, pero también es frágil. También nos la puede jugar la vuelta. Con esto que tú estabas explicando, y impacta realmente en toda nuestra calidad de vida. Si nuestro intestino no está saludable, si no está equilibrado, impacta en toda nuestra calidad de vida. ¿Cómo podemos realmente identificar que nuestro intestino no está del todo equilibrado? Ok, para identificarlo tendríamos que ver cómo es si tenemos síntomas gastrointestinales. Una de las primeras cosas que yo le pregunto a los pacientes es cuáles son tus síntomas, si tienes reflujo, acidez, si tienes inflamación, si tienes eructos en exceso, gases en exceso, si tienes mal aliento, por ejemplo, cómo vas al baño a defecar, si hay estreñimiento, si hay diarrea, o sea, cómo es tu patrón, cómo sientes tu intestino. Pero ojo, no siempre tenemos síntomas en el intestino. Entonces, el intestino siempre se tiene que investigar, aunque no tengamos síntomas, porque por las condiciones en las que vivimos hoy, por el tipo de alimentación, porque vivimos estresados, porque hay muchos colorantes, porque hay edulcorantes, porque hay pesticidas en los alimentos, hay muchos factores que contribuyen a ese desbalance intestinal que no siempre se expresa como síntomas gastrointestinales, pero se puede expresar como, ok, resistencia a la insulina, como fatiga, entre otras cosas. ¿Y cómo entonces, mira que esto es súper interesante, ¿verdad? ¿Cómo entonces podemos pensar o por qué pensamos o por qué sabemos ahora que la persona con autismo o los niños con autismo tienen esa fragilidad intestinal y tienen esta necesidad de que su intestino sea investigado, como tú decís? ¿Qué es lo que hemos, aunque lo que nosotros observamos muchas veces en la mayoría de niños con autismo es esta selectividad alimenticia, ¿verdad? Que solo comen ciertas cosas, que esto tiene, y todo lo llevamos a las alteraciones sensoriales, todo pensamos que es sensorial, pero realmente hay una
conjunción de estas dos alteraciones? ¿Hay algo que está sucediendo en el intestino por lo que se están manifestando las alteraciones sensoriales? ¿O cómo funciona esto? ¿Por qué incluimos a la población con autismo en probablemente tener una diferencia en cómo su intestino está funcionando? Esa es una excelente pregunta. Voy a comenzar con una anécdota. Yo le estaba contando a una de mis tías que en la clínica me estoy dedicando a ver pacientes con autismo y ella me pregunta, pero ¿y la nutrición qué tiene que ver con el autismo? Y yo me quedé un poquito en shock, pero yo le dije, tiene todo que ver. Este, Tal vez han tenido experiencia de que antes de saber que un niño tiene autismo, antes tuvo síntomas gastrointestinales desde que nació o desde que sus primeros 3 años de vida, por ejemplo. Se dice que, o se ha estudiado que del 50 al 70% de las personas que tienen autismo tienen síntomas gastrointestinales que contribuyen a los síntomas de comportamiento. También se ha visto como cuando mejoramos los síntomas gastrointestinales, mejora considerablemente el comportamiento, pues los síntomas pueden ser triggers de ciertos síntomas de comportamiento. Entonces, por ejemplo, la doctora Natasha Campbell en su libro de GAPS, que me encanta, yo lloré, o sea, yo he llorado leyendo ese libro. Ella decía cómo se miraba a estos pacientes que tenían, TDAH o autismo, pero también tenían alergias y tenían como otros síntomas, pero se miraba todo de manera aislada, hasta que ella encontró que esa conjunción era el intestino, que se ha estudiado que tienen desde antes de nacer probablemente este desbalance en la microbiota intestinal. Entonces, ojo, esta microbiota es tan importante porque nos ayuda a todo lo que tiene que ver con el sistema inmune. O sea, la mayoría de nuestro sistema inmune está en el intestino. Si yo no tengo bien mi microbiota, entonces mi sistema inmune va a ser más frágil. Me ayuda a digerir, me ayuda a producir hormonas, me ayuda a producir neurotransmisores y ciertas vitaminas como el complejo B y la vitamina K. Entonces es realmente importante. Y si yo tengo un desbalance, cuando hay más, por ejemplo, hongos o parásitos, ellos producen desechos. O sea, no están ahí de gratis. Comen, es como que tu cuerpo lo invadan estos microorganismos. Comen, producen desechos y esos desechos viajan a tu sangre y activan demasiado tu sistema inmune, viajan a tu cerebro y activan demasiado el sistema inmune en el cerebro y por ende contribuyen al deterioro, por ejemplo, del tejido del cerebro y a los síntomas de comportamiento. ¿Qué exámenes tenemos que hacer para saber si el intestino de mi hijo con autismo tiene este desequilibrio o viene frágil, como decías tú, desde antes de nacer? Mira qué impresionante. Sí, pues hay varias cosas que podemos hacer para investigar qué está pasando en su intestino. Obviamente, por ser una condición compleja, sí requiere exámenes más complejos, pero podemos empezar por un examen de heces completo. Y ese ya nos puede decir, uno piensa que un examen de heces no dice mayor cosa, pero yo, como yo los leo, sí, pues tiene mucho aporte para mí. Yo veo ahí cómo está la digestión, cómo está el nivel de acidez, por ejemplo, el pH de las heces y ciertos aspectos de verdad si hay un sobrecrecimiento de parásitos, bacterias u hongos, pero hay exámenes más detallados. Por ejemplo, en la clínica tenemos el test epigenético, que a través de una muestra de cabello analizamos cómo los factores ambientales están afectando tu cuerpo y vemos cómo está tu sistema inmune, intestino, circulatorio, qué alimentos no te caen bien, que eso también es importante ver si hay una sensibilidad fuerte a ciertos alimentos que también contribuyen a la inflamación y por ende a los síntomas de comportamiento, niveles de vitaminas, minerales, ácidos grasos, antioxidantes, si el ambiente te contamina, porque sabemos que también la cantidad de toxinas que hay en el cuerpo de pacientes con autismo contribuye a los síntomas de comportamiento. Y usamos esta herramienta, bueno, también menciona un esquema general de la microbiota, si hay exceso de virus, hongos, parásitos o bacterias. Y a partir de esa información, armamos un plan de acción de, ok,
vamos a limpiar estos hongos primero, luego vamos a limpiar estas bacterias, estos virus, y así nos vamos. Y conforme vamos limpiando, también vemos esta mejoría en el comportamiento. Tenemos, tenemos otro examen que se llama test de ácidos orgánicos, en el que vemos metabolismo, porque sabemos que también en autismo hay muchos desbalances metabólicos que contribuyen a los síntomas de comportamiento, porque el cerebro o todo nuestro cuerpo depende de este balance del metabolismo. Si a mí me falta una cosita, ya empiezo a manifestar ciertos problemas de comportamiento, ciertos problemas en cómo funciona la bioquímica de mi cerebro. Entonces, ese nos muestra los niveles de desechos que tenemos de hongos, de bacterias, nos muestra cómo están los niveles de los neurotransmisores, si hay un desorden, hacia dónde, si hay tendencia a exceso de dopamina, deficiencia de norepinefrina, epinefrina, si la serotonina está baja, si yo tengo neurotoxicidad, me va a decir cómo proceso las grasas, los carbohidratos, las proteínas, y si yo tengo exceso de toxinas, y si tengo deficiencias de los nutrientes más importantes para el metabolismo, como el complejo B, como ciertos antioxidantes como el NAC, como la coenzima Q10. Y es bastante completo, nos da un mapa. El último del que te quiero mencionar es un test de microbiota avanzado, que a diferencia del test epigenético, nos ubica cómo está toda la microbiota intestinal de las especies de bacterias, por ejemplo, más importantes, cómo está tu microbiota comensal, la que más te ayuda a todas las funciones que te mencioné, sistema inmune, digestión, cómo está el balance de esa microbiota, qué especies, si está bajito, si está alto, si hay especies patógenas en exceso en tu intestino, y cómo está la función del intestino en términos de digestión, de la inmunidad del intestino, de la inflamación, de la permeabilidad intestinal. Entonces tenemos varias herramientas que podemos usar para guiar los tratamientos, específicamente es nutrición personalizada. Y en tu experiencia con el equipo, el grupo de pacientes con el que estás trabajando, ¿la mayoría de ellos son niños o son adultos? Me refiero a los neurodivergentes o los pacientes con autismo que tú estás atendiendo, ¿la mayoría son niños o son adultos? La mayoría son niños y ahorita estoy teniendo más pacientes adultos. Hay mucha Ujú. más disposición, creo yo, en las familias que comienzan todo este viaje con el autismo en hacer estos cambios, porque estos cambios, como ayer tú y yo platicábamos un poquito previo a esta grabación, pero estábamos hablando sobre el impacto que significa hacer cambios en todo lo que es la cultura nutricional de la familia. Y sobre todo ahora con el corre-corre de la vida, pues nadie quiere tomarse mucho tiempo en la cocina y en hacer cambios, porque esto sí supone hacer cambios importantes. Y tú hablabas también un poquito de deficiencias, o sea, estos desequilibrios químicos también suponen deficiencias y es introducir también suplementaciones, son cambios súper importantes que hay que hacer en toda esta cultura nutricional de la familia. ¿Cómo se acompaña a la familia en esto y cómo hacer para que realmente se asuma como una nueva cultura? Porque definitivamente cuando hay un hijo pequeño principalmente, pues se debe de cambiar o por lo menos se debería de hacer cambios sustanciales en todo lo que come la familia completa, si no, resulta, sobre todo en las primeras etapas, que estos chicos tienen tanta impulsividad y les atrae todo lo que no deben de comer, como a cualquiera, porque la verdad es que a todos nos atrae lo que no, lo más rico es lo que nos hace daño, ¿verdad? O sea, todo lo que está lleno de sabor casi siempre es lo que nos hace daño. ¿Cómo acompañan ustedes a las familias en este proceso? Ok, wow, ¿cómo empiezo con esa pregunta? Quiero empezar diciendo que justo la doctora Natasha Campbell habla en su libro que hay mucha investigación en autismo y mucha evidencia porque la fuerza que detrás de eso son los papás, que ven por sus hijos para ver qué pueden hacer para mejorar, y dice algo que a mí me gusta también mucho decir, que si eres papá o mamá de un niño con autismo recientemente diagnosticado, no hay tiempo que perder. Lo primero que tienes que hacer es informarte, porque mientras más
joven o más pequeño es el niño, menos es el daño cognitivo que tenemos que reparar y menos es el desarrollo que tiene que recuperar. Entonces, ¿cómo acompaño yo a los papás de estos niños? Yo les mando mucha información, un poco más digerida, porque no puedo esperar siempre que lean. Les mando el libro de GAPS, que lo encontré en español en Amazon. Excelente. Sí, lo encontré en español. Y entonces les mando ese libro, pero no puedo esperar siempre que lo lean. Entonces les mando algo más digerido que yo hice, que yo redacté, explicando por qué tenemos que cambiar la alimentación, por qué, por ejemplo, se hace la dieta libre de gluten, lácteos y soya, en qué influye, a dónde va en el cerebro, por qué es tan importante retirarlos de la alimentación, qué pasa con el intestino, qué pasa con las células del intestino. Así que ese es el primer paso, empoderarte de toda la información, porque hay mucho que hacer para poder mejorar los síntomas de comportamiento y la calidad de vida de tu hijo. Y lo segundo es guiarlos en cómo hacer esta transición en la alimentación, o sea, qué productos pueden elegir en vez de los que ya estaban usando, un plan de alimentación que te guía así, ok, así es como tu hijo debería comer y estos alimentos son los más seguros en este momento y nos pueden ayudar en esta etapa de su tratamiento. Obviamente sabemos que estos chicos tienen mucha selectividad alimentaria considerable, así que no espero de un solo, ay, ya va a comer frutas y vegetales y todo. Empezamos sustituyendo. Imagínate que típico que vienen estos chicos y como que son adictos al queso crema y al panito. Y yo digo, ay, es que eso no El es panito con casualidad. queso, sí, correcto. No es casualidad, mira, y lo miro y lo miro y lo miro. Y tal vez quiero explicar un poquito por qué es que les atrae tanto el queso crema o los lácteos. Y es porque los lácteos y el gluten tienen estas moléculas que son como la morfina, que se llaman exorfinas, casiomorfinas o gliadorfinas del gluten. Y estas van a los receptores opioides del cerebro y te dan como un high, ¿verdad? Como esta sensación de euforia y como los centros de adicción y excesos de dopamina. Por eso es que les gusta mucho el queso crema, por ejemplo. Pero es importante retirarlos de la alimentación porque así como la morfina puede ser una droga que deteriora el tejido del cerebro. Entonces, por eso el primer paso, justo, idealmente debería ser cambiar la alimentación para que eso ya no esté también contribuyendo como a esa toxicidad y deterioro del cerebro. Y eliminar gluten, lácteos o caseína, que es la proteína de la leche, y soya, ¿es uniforme para todos los niños con autismo? ¿Podrías detallarme más la pregunta? Es decir, a todos los chiquitos que vienen con diagnóstico de autismo, ¿tú les recomendás inmediatamente eliminar la caseína, el gluten y la soya? ¿O primero pasan por todo el proceso de las evaluaciones? Es decir, a todos los chicos con autismo, ¿tú les recomendarías, sí, quítese el gluten, la caseína y la soya? Sí. Sí, a veces cuando hacemos los exámenes, esos se tardan un poquito más de tiempo porque los mandamos a Estados Unidos. Entonces, no hay tiempo que perder. Lo primero que hay que hacer es empezar con la transición de la alimentación y también les mando consejos de cómo liberarse de los químicos en casa. Y conforme pasa el tiempo, hay chicos que necesitan una alimentación más especializada aún, como la dieta GAPS, que elimina bastantes cosas que contribuyen como a la fermentación en el intestino y a los síntomas gastrointestinales, y es mucho más que gluten, lácteos y soya. Es también los carbohidratos que más se fermentan en el intestino, depende del paciente, pero casi siempre es de empezar con gluten, lácteos y soya. O sea, ese es el camino en el que puedes empezar porque vas a sustituir lo que ellos ya están acostumbrados a comer, que usualmente es pan y lácteos. Y la sustitución, yo me recuerdo cuando nosotros comenzamos con esto, yo le hacía a mi hijo que ahora también que también pueden ser alérgicos al maíz, ¿verdad? Pero en aquella Sí. época, bueno, igual esto es le hacía pancake porque no existían todos los productos que ahora hay libres de gluten, o sea, todas las opciones que ahora realmente uno encuentra, ni tampoco se había investigado tanto ni encontrabas tanta información. Bueno, aparte, en ese tiempo de verdad no había
tanto acceso al internet como ahora, que uno se mete a cualquier buscador y le aparece un montón de cosas que no siempre son buenas, eso hay que también aclararlo, ¿verdad? No todo lo que uno encuentra en Google es lo mejor, o sea, siempre hay que asesorarse por un profesional, pero me recuerdo que le hacía panqueques de maicena y eran una cosa, o sea, la pura maicena y le echaba ahí, no sé si agua o algo más, ¿verdad? Y era una cosa que era un chicle. Eran, la verdad es que para mí, incomibles, pero él aceptó muy bien todos los cambios. Yo creo que ahora esto que tú hablas de la sustitución, hay muchas más opciones, ¿verdad? No por fuerza tiene que ser, voy y compro estos productos especializados. Hay muchas más opciones y el bolsillo de todos los papás no es el mismo. ¿Cómo vamos ayudando también en esto? Porque esto también supone un nuevo reto. En términos, En darles opciones, decirle, pero ¿cómo le voy a quitar el pan con queso crema? ¿Y ahora qué va a comer? Si solo eso come. yo siento que cada persona es un mundo, cada niño es un mundo, entonces yo me tomo el tiempo de conocer cómo es el patrón de cada niño, les pido el listado de todos los alimentos que sí está comiendo, les pido su rutina, porque yo sé que a veces las rutinas no son tan flexibles, entonces es más fija y necesito conocer pues qué está pasando y darles el paso a paso de, ok, entonces, por supuesto con ayuda de terapia, ahí terapia brilla mucho, sí, porque muchos papás no saben cómo hacer como esta transición, este nuevo acercamiento y se necesita mucho apoyo. Entonces, yo te digo qué alternativas, dónde puedes comprar el pan libre de gluten, dónde puedes comprar el queso crema vegano Ujú. y pido el apoyo también en terapia si necesitan este refuerzo de, ok, ya tenemos todo, ahora cómo le hacemos para que mi hijo lo acepte. Pero también con este tema de la sustitución, muchas veces cometemos errores graves. Porque una de las cosas que pensamos es, quito el trigo y meto todo el montón de otras harinas que también son carbohidratos y que también pueden estar intoxicando de forma importante. ¿Cómo evitar esos errores? Mira, qué interesante también esta pregunta. Justo hay una mamá que me estaba diciendo que me mandó una foto del queso vegano que le dije que podía usar, pero lo encontró como con el etiquetado que usan en México, el de los octágonos. Dice, Mm. pues dice exceso de grasa, exceso de sodio. Y Andy, ¿de verdad esto es bueno para mi hijo? Y yo le dije, mira, idealmente los niños con autismo no deberían consumir alimentos procesados, deberían llevar una alimentación lo más natural posible, ya que son frágiles a las toxinas y a los químicos que puedan haber en los alimentos procesados. Pero como esto es un proceso y la selectividad pues puede estar súper marcada, lo primero que tenemos que hacer es sustituir. No es que ese queso vegano sea más benéfico en composición nutricional, obviamente es un procesado también, pero nos ayuda porque le quita ya mucho de lo que los lácteos le estaban haciendo en su cerebro. Entonces, sí, he leído que como que las industrias aprovecharon esto de que libre de lácteos y gluten para hacer productos dirigidos a esta población, pero siguen siendo procesados, entonces no tenemos que caer justo en esto de usar demasiados procesados, sino que siempre la meta debería ser de que estos niños lleven una alimentación lo más natural posible. Entonces, se supone que en el proceso en el que se van mejorando su salud intestinal y vamos mejorando comportamiento, al mismo tiempo podrían mejorar cómo van aceptando alimentos. ¿Por qué? Porque si yo mejoro la microbiota intestinal, mejora la salud del cerebro, mis nervios mejoran básicamente. Entonces, esa sensibilidad oral, ¿verdad? El tema sensorial también debería ir cediendo. Depende de cada caso, pero debería ir cediendo y entonces el niño ir aceptando más alimentos. Entonces, por supuesto que terapia siempre es importante todo el tiempo, ir viendo, bueno, ok, vamos a ir sustituyendo lo que él ya come por libre de gluten, lácteos, soya, pero también deberíamos enfocarnos en introducir algo nuevo, ¿verdad? Un vegetal, una fruta. Y se convierten en unas cadenas bien nocivas, ¿verdad? Porque los chiquitos tienden a comer solo, por ejemplo, los lácteos, muchísimos lácteos, se vuelven muy adictos a esto y tienen muchos problemas respiratorios. Y cuando se enferman constantemente y tienen esos problemas respiratorios,
están constantemente en tratamiento de antibiótico y esto también está sumando al daño en su intestino. Está proliferando ahí hongos y demás. Entonces es un tema súper delicado, es un tema, no es cosa menor. No, es muy importante. Aquí me quiero detener y explicarte esta ventana de los 1000 días, la famosa ventana de los 1000 días, que cuando yo estudiaba nutrición yo pensaba que, ok, en Guatemala hay desnutrición, entonces sí, si estos chicos no comen bien en los primeros años de vida, ya sabes que pues no desarrollan sus capacidades al máximo, o sea, su cerebro. Pero luego cuando fui estudiando a profundidad la microbiota, también en ese periodo es cuando la microbiota se va formando, es como tu semilla que también va a impactar en toda tu vida, en esos primeros 2 o 3 años de vida. Al mismo tiempo que se desarrolla la microbiota, se desarrolla el cerebro y crece al 90% del tamaño al que vamos a tener siempre en toda nuestra vida. Entonces es esa conexión tan importante entre nuevamente Ujú. mi intestino, mi microbiota y el cerebro. Entonces hay varios factores que se han estudiado como el posible origen del autismo, ¿verdad? Entre ellos está este que tal vez no es tan sonado, que es cómo está la microbiota intestinal en la madre, muchos factores en el útero, ¿verdad? También el estado emocional de la Mm. madre y el sistema inmune, si hay como inflamación, factores inflamatorios en útero, eso que puede contribuir a activar los genes Mm. del autismo, porque que tú tengas un gen no es que precisamente vayas a expresarlo. ¿De qué depende si tú vas a expresar un gen? De los factores ambientales. En útero, pues esos son los que contribuyen. Cuando naces, también si naciste por parto natural o cesárea, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que era 23% que encontraron de en niños, por ejemplo, que nacen Que por parto nacen por cesárea. natural, que por cesárea, 23% más de riesgo Mm. de desarrollar autismo, Sí. por ejemplo. Y los antibióticos, ¿por qué? Porque en mis años más importantes de desarrollo de mi microbiota y mi sistema inmune, si yo uso antibióticos y barro la microbiota, porque no discriminan, ¿verdad? O sea, se barren lo malo y barren lo bueno. Entonces eso también contribuye a poder activar estos genes porque entonces mi microbiota pues no está bien y mi cerebro y sí es muy importante controlar el uso de antibióticos en los primeros años de vida y siempre, por ejemplo, asegurarse de, podemos usar muchas estrategias, pero usar probióticos siempre cuando un niño use antibióticos o agotar todas las opciones posibles antes de darles los esquemas de antibióticos o que no sean esquemas tan fuertes, o sea, que sea un proceso bastante controlado, consciente, pensando en la salud intestinal y la importancia significativa que tiene la Claro, microbiota intestinal. claro. Sí, porque esta vulnerabilidad genética no la tenemos clara. Lo que tenemos es ahí el niño y debemos de cuidarlo pensando en su futuro. Em, Quisiera también preguntarte, Andy, tú hablabas ayer mientras conversábamos sobre otros apoyos que son como homeopatía, fitoterapia. ¿Cómo integras esto con toda esta intervención entre nutricional y suplementación? ¿Cómo integras todo esto? Por eso es un tratamiento personalizado según cada paciente. Vemos cómo vamos modificando su alimentación, qué suplementos podemos integrar, porque como se caracteriza por varios desbalances nutricionales, entonces podemos suplementar, por ejemplo, con complejo B. Buscamos qué específicamente podría hacer más falta, y lo típico, complejo B, vitamina D, vitamina C. Y en homeopatía por ejemplo, buscamos algo que nos bioregule, porque la homeopatía pretende bioregular. No es solo algo que atienda el síntoma, sino que nos ayuda a restablecer como esa función en el cuerpo. Entonces, yo uso homeopáticos para el cerebro, para mejorar la salud del cerebro. Por ejemplo, para mejorar ese equilibrio es como la sanación del tejido cerebral de esas rutas metabólicas. Utilizo homeopáticos que también tienen aporte de ciertos nutrientes como complejo B o coenzima Q10, que Ujú. son importantes para la función de las células del cerebro. Entonces, dependiendo del caso, voy decidiendo y del presupuesto, ¿verdad? Porque cada Claro. quien tiene un presupuesto, entonces voy decidiendo, ok, podemos usar esto, lo otro. Y he visto cambios muy lindos en muchos pacientes al utilizar una estrategia personalizada. Ujú.
Y cuando pensamos en estas dietas antiinflamatorias, porque estamos pensando que definitivamente con el corre-corre del día a día y con los malos hábitos alimenticios que se han quedado pero muy instalados en las familias prácticamente de todo el mundo, porque definitivamente si digamos que las comidas rápidas nos han hecho mucho daño y hemos optado por ellos. ¿Cómo podemos hacer o recomendarle a las familias que nos ven hacer una dieta antiinflamatoria en casa para ir pensando en mejorar la calidad de vida? Mira, yo pienso que a veces queremos ordenarlo de afuera y primero tenemos que ordenarnos adentro. Entonces, para mí el primer paso es decidirte. O sea, tomar esa decisión consciente de que voy a cambiar la alimentación y por qué, como que empoderarme del conocimiento y de mi decisión, porque si yo no estoy seguro, no tengo la motivación, el enfoque, yo no voy a realizar estos cambios. Entonces, toda la familia debería estar en sintonía si van a hacer estos cambios a una dieta antiinflamatoria y comprender por qué necesito hacer esta dieta antiinflamatoria, ¿verdad? ¿Por qué necesito cambiar la alimentación en la casa? Yo siento que no es necesariamente que ya no puedes consumir ciertas cosas ricas, sino que saber que si yo lo consumo como están tan, los alimentos que más nos hacen daño, como tan normalizados y forman parte de la alimentación diaria, que sí puede ser un cambio bastante abrupto como, ok, una dieta antiinflamatoria, pero comprender por qué lo voy a hacer y la motivación que hay detrás, para mí eso es el primer paso para poder llevar a cabo esos cambios. Ujú. Informarte y, pues con la guía de alguien como una nutricionista funcional para poder realizar esos cambios. Excelente. Fíjate que yo cuando vienen las familias, porque nosotros asesoramos un poquito a las familias y los dirigimos un poquito en algunas rutas de intervención, de las primeras cosas que les digo es específicamente, mire, lo primero que le voy a pedir es que le quite colorantes, conservantes y lo más posible de azúcares. Y después ya oriéntese y vaya pensando en gluten, caseína y probablemente soya u otros componentes ahí. Si yo te preguntara a ti, ¿cuáles serían esos nos absolutos que le tendrías que decir a una familia ahorita, así inmediatamente? Miren, por favor, no le dé eso a sus hijos porque son calorías vacías, no hay nutrientes, todo lo contrario, le está robando los nutrientes. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería ese listado inmediato? Definitivamente colorantes para cualquier niño, porque son disruptores de la microbiota intestinal y han sido estudiados como neurotóxicos. Base. Ujú. Segundo, edulcorantes porque también son disruptores de la microbiota y neurotóxicos, ¿verdad? Glutamato monosódico, que viene en chips, sopas instantáneas, otro neurotóxico. Hasta ahí ciertos estudios, tests que le puedes hacer a los pacientes donde se encuentra esa toxicidad Mm. ligada al glutamato monosódico. Entonces, cuidado con la comida china también. O bueno, la verdad Y que dicen cuidado que en hay un general. síndrome ahí, y mucha gente se queja. No es que no tenemos nada en contra de la comida china, la verdad. O sea, nada personal. Pero que después de comer, de que van a un restaurante chino, tienen dolor de cabeza. Ah, mira, eso no lo había Yo he escuchado. escuchado muchas personas, muchas personas. Y cuando comienzan a identificarlo, porque la verdad es que es muy rica, es muy atractiva, y hay personas, conozco de verdad varias personas que iban como una vez cada 15 días y comenzaron a identificar, ay, cada vez que me da dolor de cabeza, lo eliminaron, dejaron de ir y se quitó el dolor de cabeza. Sí, tiene ese impacto. Entonces, en mi cerebro, en la salud de mi cerebro. O sea, Sí. sí, es un neurotóxico. Jarabe de maíz alto en fructosa. Mm. Ese es muy fácil de detectar en las etiquetas. Ujú. Y es una concentración exagerada de azúcar y nos hace mucho daño a todos. Entonces, esos son como mis cuatro básicos que yo digo, Absolutamente no. no. Es Ujú. decir, y tú mencionaste etiquetas, es decir, lean las etiquetas, señores. Sí, mira, lean. Desafortunadamente, aquí en Guatemala nuestro etiquetado tiene un diseño confuso porque imagínate que dice, tiene que 30% me estoy inventando, a Ujú. 30% de azúcar y 15% de grasas y, y uno que sabe eso, ¿qué significa? Ujú.
Y se han hecho estudios con nutricionistas evaluando esos etiquetados para que te digan, esto tiene mucho azúcar, esto tiene mucha grasa, que a veces como que con una calculadora y ponerte a calcular Mm, es complicado. Por eso se hacen estas intervenciones que en México, en varios países, ya las han instalado. ujú. Mi tesis fue de eso, de hecho. Ok. El de los octágonos, que ya está interpretado, pues ya Ujú, solo tú sabes, esto tiene exceso de azúcar, esto tiene edulcorantes, eviten niños, así es el de México. ujú. Está ya interpretado para que yo pueda tomar esa decisión consciente. Pero como no tenemos, tenemos algunos productos mexicanos aquí, pero pues no sabemos que no son todos. Entonces, como no tenemos esa ventaja de un etiquetado que ya me ayude a tomar esa decisión, yo sí buscaría asesoría, por ejemplo, de una nutricionista, de un profesional de la salud que me ayude a leer esa etiqueta y a saber cómo puedo, que en qué rangos, ¿verdad? Cómo sé cuándo Discriminar, es alto claro. en sodio, cuándo es alto en Ujú. grasa. Una de las cosas que preocupa mucho a los papás es cuando observan que su hijo ha alcanzado, está en fuertes intervenciones terapéuticas, está siendo acompañado, está incluido escolarmente y digamos que va bien y de repente hay regresiones. ¿Cómo vinculamos esto con el sistema inmune? Ok, mira, para mí todo se reduce a la inflamación. El origen de todo desbalance o todos los males, si lo querés decir, es la inflamación, porque la inflamación, sobre todo en este caso en autismo, significa neuroinflamación. Entonces tenemos que ver esa fuente de la neuroinflamación, que puede ser, ok, como la microbiota o el intestino ya tiende a ser frágil y tenemos que realmente constantemente vigilarla. Entonces puede ser que otra vez estén regresando los hongos que ya limpiamos. Entonces otra vez están produciendo toxinas, otra vez están sobreactivando al sistema inmune, neuroinflamando y por ende regresaron ciertos síntomas de comportamiento. O hay niños que son tan sensibles que solo con que coman un poco cuando ya llevaron la dieta así Ujú. baja en gluten, solo comen una cosita y tú sabes por qué no, otra vez está tapando los oídos, él ya no hacía eso. Y eso te demuestra qué tan frágil puede ser, Sí. qué tan sensible al gluten, ¿verdad? Entonces, eso lo neuroinflamó. Ujú. Entonces hay que desintoxicar eso, o sea, hay que limpiar eso lo más pronto posible. De Y la veras, desintoxicación no es un día. O sea, fue un bocado y el impacto que un bocado puede tener realmente es impactante, pues es fuerte. ay, sí, puede ser 15 días a veces. Ajá. De una comida diferente cuando ya habían llevado el cambio. Ajá. Entonces, tal vez con eso, cabal han venido papás conmigo que dicen, no, pero es que como que se volvió muy sensible a las cosas con azúcar porque ya como que le hizo un poquito de daño en el estómago o los lácteos. Y entonces tienen conflicto con eso también. Entonces por eso a mí me parece también importante que como papá o mamá de un niño con autismo, tú también llevar tu propio acompañamiento en esta situación, porque la realidad, si vemos los hechos, pues y la evidencia es que el intestino de tu hijo es más frágil, de que es más sensible a las toxinas, de que es más sensible a los alimentos, y entonces si queremos que mejore, tenemos que hacer estos cambios. Y es difícil aceptar esos cambios y tener ese cuidado que puede ser exhaustivo en la alimentación, pero lo vale porque va a mejorar considerablemente su calidad de vida y su funcionalidad. Excelente. Muchas gracias, Andy. Te agradezco muchísimo, de verdad. ¿Las frutas son amigas o enemigas? Depende, depende, pero pueden ser amigas. Siempre todo puede ser nuestro amigo si está en balance. Porque también hay niños, por ejemplo, que consumen muchas uvas. Imagínate, como se fijan solo en una fruta, muchas uvas, mucho de algo. Entonces, cuando yo como mucho de algo, eso puede impactar mi microbiota, puede impactar mi sistema inmune. Entonces, la clave es la variedad. Excelente. Bueno, muchas gracias, Andy, de verdad. Muy rica la conversación. El tiempo se nos pasó volandísimo. Nuevamente, Andy está en nutrigenómica y medicina funcional. Es la clínica. Creo que es una información súper importante que todos se tienen que llevar porque la salud integral tiene mucho que ver con nuestro intestino, con la salud de nuestro intestino. Así es que tomémoslo en cuenta. No es cosa menor. Te agradezco y gracias a todos los que nos vieron en este episodio.
Para nosotros desde la clínica Seclidi es un gusto que estén en este Te Acompaño desde la Experiencia.